Bueno, como les comentaba previamente, el síndrome de HELP es una de las patologías obstétricas no solamente más delicadas y graves, dada la alta mortalidad y morbilidad que puede conllevar con una paciente, sino también porque puede ser un gran imitador. Podemos tener diferentes patologías que nos pueden orientar hacia pensar que tenemos un síndrome de HELP, pero en realidad ser alguna otra y descartar este diagnóstico. Entonces, lo que traté de hacer en esta presentación es tratar de englobar de manera puntual no solamente el diagnóstico, el tratamiento, de manera también puntual entender por qué sucede un síndrome de HELP y pues también, como en su momento hablaba con la maestra Torres y con muchas compañías de enfermería, finalmente la atención de la paciente obstétrica y la atención de una paciente en general es una atención integral, es una atención que no nada más es responsabilidad del obstetra y del equipo que en ese momento va a dar la atención, sino que tenemos que involucrarnos todos porque finalmente es una paciente que va a conllevar un alto riesgo de complicaciones a corto, mediano plazo y que tenemos que actuar de manera inmediata. Puse un caso clínico que tuvimos cuando estaba en el CAI, doctor Rafael Lucio, el año pasado, de una paciente que fue enviada del hospital de Perote, que nos llegó a urgencias tococirugía con un diagnóstico de un embarazo de 34 semanas. La enviaron, por su motivo de envío fue una preeclampsia con criterios de severidad y era una paciente adolescente. Es importante porque más adelante cuando veamos factores de riesgo, qué población es la más afectada, ya podemos ir o hilar un poco por qué estas pacientes de extremos de la vida, pacientes jóvenes o pacientes de edad materna de riesgo mayores de 35 años, son las pacientes más afectadas. Posteriormente, bueno, la paciente era una paciente de 15 años, que su ocupación pues, era ama de casa, el tipo de interrogatorio fue indirecto, antecedentes de importancia pues no eran algo tan variables, papá y abuelas con diabetes mellitus tipo 2, negaba toxicomanías. De antecedentes personales patológicos, negaba a todos, no era una paciente hipertensa o con alguna enfermedad crónica, obviamente pues ninguna cirugía previa ni alergias. Antecedentes ginecobstétricos, era su primer embarazo, había empezado a arreglar a los 12 años, solamente había tenido una pareja sexual, su inicio de vida sexual fue a los 14 años, el ciclo menstrual irregular, no llevaba algún método y su control fue un pobre control, solamente había tenido 3 consultas en su centro de salud. Posteriormente a su llegada al área de urgencias, tococirugía, revisamos a la paciente, corroboramos TA, pero ya nos habíamos encontrado que la paciente previamente en el hospital de Perote había iniciado manejo antihipertensivo. A su momento, a la llegada al hospital, tenía la TA normal, 113/76, una frecuencia cardíaca de 82, una frecuencia respiratoria de 19. Cuando hicimos una exploración vaginal, bueno, una paciente con un trabajo de parto en fase latente, ya tenía 2 centímetros de dilatación, ya empezaba con pues cambios propios del trabajo de parto. ¿Qué estudios le pediríamos a este tipo de paciente? Bueno, obviamente revisamos su ultrasonido, corroborar vitalidad fetal, que tuviera buen líquido, etcétera. Finalmente, pues también pensando, porque como obstetra se tiene que también ir pensando y comentar al equipo de respuesta inmediata, pues qué plan, si es una paciente que podemos dirigir hacia un trabajo de parto o es una paciente que obviamente se va a activar un código aéreo, pero va a pasar a algún procedimiento quirúrgico. Porque también pues parte del manejo de todo el equipo pues es saber a qué estamos enfrentándonos. Porque nosotros como cirujanos, como obstetras, pues claramente estamos pensando qué puede pasar y es prevenir y prever. En su momento comentaba con la maestra y con algunos compañeros, cuando tenemos estas pacientes, lo más importante siempre es pues pensar qué puede pasar para que en el momento que estemos en quirófano o en alguna atención no nos agarre a lo mejor no tenemos tal situación, no tenemos tal material, no tenemos tal medicamento, porque ya estamos pensando y pues sí, piensa mal, porque hay que pensar que la paciente puede complicarse. Al momento de la paciente de su ingreso, es una paciente que tenía hemoglobina de 13,6, hematocrito de 32, y ahí empieza
los datos, ya tenía disminución de los niveles plaquetarios, 140.000. Tenía también elevación ya de las transaminasas, tanto de la aspartato aminotransferasa como de la aminotransferasa en 345 y en 234, y tenía elevación de deshidrogenasa láctica. Obviamente ya con estos laboratorios y de manera conjunta con todos los datos, pues no nada más es una paciente con preeclampsia, sino ya era una paciente con un síndrome de HELP. El síndrome de HELP finalmente, por eso es el nombre de síndrome, porque es un conjunto de signos y síntomas. Ya la clasificación, bueno, más adelante la veremos en base a los estudios de laboratorio, cómo podemos clasificar a la paciente. Y pues se decidió obviamente la interrupción vía abdominal. Se tuvo que revisar cápsula hepática, se tuvo que hacer una cesárea, no pasó mayores eventualidades. Finalmente la paciente ingresó a terapia intensiva y el recién nacido ingresó a terapia neonatal. Cuando hablamos de síndrome de HELP, es obviamente una de las patologías pues, que se pueden empezar a describir de manera antigua. Ya había sido descrita con los egipcios, por los sumerios, obviamente no como síndrome de HELP, pero sí algunas descripciones de pacientes que tenían algunas concordancias con las descripciones actuales de una preeclampsia. Posteriormente, en el siglo XIX, Christian George Smolf reportó en la literatura obstétrica ya a pacientes que presentaban defectos en coagulación y presencia de microtrombos. En el 76, Goodlin ya informaba también en Estados Unidos de 16 casos que denominaban como una preeclampsia severa y un gran imitador, porque pues estas pacientes eran diagnosticadas erróneamente como otras enfermedades que se asociaban al embarazo. Algo muy curioso y que la verdad sí se me hace muy importante o puntual mencionar. Finalmente, el diagnóstico de síndrome de HELP fue dado en 1900, voy a adelantar una diapositiva, en 1982 por Louis Weinstein en Estados Unidos. Por este descubrimiento como tal, fue galardonado con diferentes premios, fue quien le acuñó el término de síndrome de HELP. ¿Y por qué? Pues porque él demostró a base de sus estudios que este síndrome, sus acrónimos era por, pues acrónimos en inglés, H de hemólisis, EL de elevación de enzimas hepáticas, también LP de trombocitopenia, y pues como era una variante de la preeclampsia. Pero previamente, de hecho, en México, por eso puse el artículo, ya había sido publicado por Espinosa Díaz de León en el 82, en el cual a 79 pacientes con un diagnóstico de preeclampsia-eclampsia ya era complicado con una mercangiopatía trombótica y una hemólisis intravascular. Entonces, técnicamente, aquí en México se descubrió y se hizo una descripción mucho antes que la estadounidense. Nada más que, pues, obviamente no se tenía, pues, el alcance como en Estados Unidos a nivel internacional. Y finalmente, como ya les comentaba, en el 82, pues, Louis Weinstein fue quien describió este síndrome, que pues actualmente se siguen ocupando todos esos acrónimos. Epidemiología. El síndrome de HELP pues se observa aproximadamente entre el 0,5 y el 0,9 de todos los embarazos, del 4 al 15% de todas aquellas pacientes que incursan con algún diagnóstico de una preeclampsia o de una eclampsia. La edad promedio de las pacientes es de los 25 años, se asocia mayormente con pacientes multigestas o multíparas y de raza blanca, y generalmente el síndrome de HELP se manifiesta en el tercer trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las pacientes que van a presentar este síndrome van a ser entre las 27 a las 37 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser bebés prematuros por lo regular. Entonces, cuando una paciente ya va a tener preeclampsia, pues obviamente sí pueden tener trombocitopenia aislada, pero pues va a ser menor en un 18%, que puedan progresar hacia una coagulación también en un 11% y que puedan presentar un síndrome de HELP en un 15%. Entonces, sí hay que hacer, como les comentado, hay que discernir de cómo tomamos siempre los laboratorios y qué es lo que tenemos que buscar. Entre los factores de riesgo existen muchos, de hecho podemos pensar que los mismos factores de riesgo que se piensan en una preeclampsia
que pues obviamente el antecedente, si es una paciente que tuvo un embarazo previo y tuvo antecedente de preeclampsia, si es una paciente que ya es una hipertensa crónica o con diabetes mellitus pregestacional, es una paciente también ya con alguna alteración inmunológica, principalmente si somos ya más estrictos, un síndrome antifosfolípido o lupus eritematoso sistémico, también pacientes, como les comentaba, en los extremos de la vida, pacientes adolescentes, pacientes menores de 19 años o pacientes con edad materna de riesgo por arriba de los 35. Pues ya siendo más raros, que a lo mejor se tenga el diagnóstico de que la paciente trae un producto con una trisomía 13 o que tuvo antecedente de utilizar o estar en tratamiento de fertilización asistida, etcétera. Entonces, de manera general, pues los extremos de la vida, la raza, la multiparidad, las enfermedades autoinmunes, los antecedentes de preeclampsia o de síndrome de Gel previos y algunas variantes genéticas. Esto es importante porque ya vamos pensando, si nos acude una paciente a valoración, pues ya también vamos viendo si una paciente puede ser con algún factor de riesgo. En el 2020, en el Royal College, que es el colegio del Reino Unido, nos publicaba los factores de riesgo maternos asociados con un síndrome de HELP, en el cual hacía un estudio de toda su población. Fue un estudio retrospectivo que se realizó entre 2016 y 2019, en el que no solamente confirmaba que el síndrome de HELP no aparecía de nuevo, que no tenía como tal algún antecedente, porque previamente, y me tocó a mí, que no tiene mucho que terminé la licenciatura, yo terminé en el 2021, y me acuerdo mucho que cuando estaba en la facultad me mencionaban algunos doctores que el síndrome de Gel a veces hasta lo consideraban como alguna entidad clínica o una patología aparte. Había algunos artículos que lo podían mencionar como alguna patología aparte, como la eclampsia, que actualmente hay artículos, pero todos los estudios actuales sí han determinado que el síndrome de HELP sí está relacionado directamente con la preeclampsia o con toda la fisiopatología de la preeclampsia. Y más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, aquí también este estudio nos daba una importancia de que, pues, lo más importante siempre va a ser la prevención, una vigilancia prenatal temprana en pacientes que ya conocemos con algún factor de riesgo y pues obviamente para esto lo que se sirve es para cuantificar el riesgo de algún resultado perinatal adverso y reforzando pues la urgencia del diagnóstico y del manejo de manera temprana. Lo que reforzaba este estudio principalmente es que el síndrome de HELP es una manifestación, una disfunción endotelial, que es la clave a partir de por qué sucede esta enfermedad. Y pues solamente hacía una categorización de los factores de riesgo, los más importantes que encontraba en el estudio, tanto la edad como enfermedades crónicas preexistentes, obesidad también, etcétera. Y aquí, antes de pasar a fisiopatología, o bueno, ya entrando a la fisiopatología, van a decir por qué. Bueno, como les mencionaba, el síndrome de HELP es una disfunción endotelial. Hay que recordar que el endotelio, pues es la capa que cubre a todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Es el órgano más grande que tenemos junto con la piel. Finalmente, cuando hay un embarazo, existen diferentes mecanismos fisiológicos normales que una paciente embarazada va a tener para poder llevar a cabo todos los cambios que van a llevarse el embarazo. Uno de los principales cambios que sucede es cuando se inicia la formación placentaria. Hay que recordar que la placenta empieza a formarse en dos fases o en dos oleadas. Una fase entre la semana 11 a la semana 14 y la otra entre la 18 a la 22. De manera general, la placenta en sus inicios, que es el sincito trofoblasto y el trofoblasto, se va a pegar al útero, va a haber un cambio de las arterias uterinas y en este caso de las arterias espirales, que son las arterias más pequeñitas del útero, para poder que estos vasos se dilaten y puedan llevar más sangre para la nutrición completa del producto.
Hay que recordar que una paciente embarazada hacia el tercer trimestre del embarazo maneja un flujo sanguíneo aproximado de 750 mililitros a 1 litro por minuto de sangre a nivel uteroplacentario. Entonces, es una paciente que si en 3 minutos dejamos con un corte, pues puede sangrar 3 litros, más o menos. Entonces, eso nos habla de la dimensión del cambio que tienen todos esos vasos. Entonces, eso es como un preámbulo. Finalmente, en Italia, en el 2024, ya nos comentaba que el síndrome de HELP es una miocardiopatía vascular durante el embarazo. Lo podemos situar junto a algunas otras enfermedades como la púrpura trombocitopénica o el síndrome hemolítico urémico. Obviamente estos pues tienen diferentes etiologías, la púrpura etiología inmune, el síndrome hemolítico urémico, etiología infecciosa a partir de la infección de E. coli. Y lo que sí describía es que el síndrome de HELP comparte características con estos síndromes por el daño que tienen endotelial en la microvasculatura. Entonces, hay trombos ricos en plaquetas, hay una anemia hemolítica microangiopática y finalmente, pues el daño a órganos blancos. Pero todo va por pasos. Entonces, vamos a empezar con las generalidades. La anemia hemolítica es el principal signo clínico o es la característica clínica que tenemos en el diagnóstico de síndrome de HELP. Como yo les mencionaba, cuando tenemos una alteración endotelial, ¿qué sucede? ¿Por qué? Cuando ya se pega esta placentita y estas capas empiezan a pegarse o a acoplarse al útero de la mamá, existen diferentes mecanismos que actualmente todavía no se logran comprender al 100%. ¿Por qué? Porque entre la fisiopatología de la preeclampsia existen diferentes teorías. Hay algunas teorías que nos hablan de la teoría de la placentación, que es la que ya les comentaba, que no existe un acoplamiento adecuado y empieza a haber datos de hipoxia, empieza a haber datos de una formación de vasos, porque pues obviamente el cuerpo de la mamá va a tratar de compensar por toda la sangre que tiene que llevar, pero esto nos va a conllevar a que sean vasos que se forman inadecuadamente. Va a haber un desbalance de los factores angiogénicos, etcétera. También tenemos teorías inmunológicas que nos habla acerca de que hay un papel importante a nivel de los linfocitos, principalmente de los CD4, que pueden atacar hacia la parte endotelial y pueden hacer un daño. Tenemos la parte genética, etcétera. Pero de manera general, este daño endotelial dado por una hipoxia que sucede por un mal acoplamiento de placenta al útero, nos va a llevar a que empiece a dañarse el endotelio, a que empiece a haber esta formación, va a haber flujos turbulentos que van a dañar la capa más interna. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues primero, obviamente, va a haber lesión y va a haber una anemia hemolítica microangiopática. Y van a decir, ¿por qué una anemia hemolítica? Como van a ser vasos que se forman nuevos, pero van a ser vasos tortuosos, vasos que no se forman adecuadamente, pues finalmente los eritrocitos van a tener que pasar por esos vasos. Y va a ser hemolítico porque va a ser una anemia que va a suceder porque este mal paso que van a llevar todos los glóbulos rojos, va a haber una deformación de los mismos. De hecho, hay una característica clínica muy importante que cuando tomamos un frotis sanguíneo podemos identificar que hay esquistocitos. Y esto sucede porque al momento en el que pasan los eritrocitos por todo ese vaso dañado, va a empezar a deformarse porque finalmente va a tener que pasar, pero va a ser un vaso que va a tener trombos, que va a estar tortuoso, que va a tener un flujo muy alto, entonces va a dañar la membrana eritrocitaria, la va primero a deformar porque van a tener que tratar de pasar. Algunos eritrocitos van a poder deformarse a los esquistocitos, que de hecho se ven en la imagen, que son como los eritrocitos a la mitad, pero algunos otros no van a soportar estos flujos o esta presión y se van a romper. Y finalmente eso es lo que sucede por una hemólisis, por eso es una hemólisis microangiopática. Entonces, a partir de ahí va a empezar a suceder las diferentes alteraciones. Posteriormente tenemos la lesión a nivel hepático, que es una necrosis periportal con un abundante material fibrinoide. Y pues en la médula ósea también hay un aumento de los megacariocitos, que es una respuesta a un aumento del consumo o destrucción de las plaquetas. Y esto más adelante lo voy a explicar, pero de manera general eso englobaría el síndrome de HELP. Entonces,
El síndrome de HELP es una anemia hemolítica, ya les explicaba. Hay consumo plaquetario, hay lesión hepática y estas dos, tanto la lesión como la anemia, explica por qué hay elevación de la deshidrogenasa láctica, explica también por qué hay elevación de las transaminasas hepáticas y de diferentes moléculas como el glutatión, como la transferasa, o puede haber hemoglobinuria. Si vamos y somos así muy científicos, podríamos explicar todas las cascadas que suceden a nivel fisiopatológico, pero pues no nos alcanzaría el tiempo. Entonces hay que ser un poquito más puntuales para la sesión. A nivel hepático, en los lóbulos hepáticos, pues van a constar de múltiples sinusoides que están alineados con todos los hepatocitos, que finalmente canalizan la sangre desde las tríadas portales hasta una vena central lobular. Hay una fina capa de células endoteliales del sinusoide hepático que va a separar a los hepatocitos o a la célula del hígado del torrente sanguíneo, que este espacio se llama el espacio de Dis. Este espacio es como un espacio que nos ayuda a que no llegue de manera directa todo el flujo sanguíneo hacia el hepatocito. ¿Por qué? Porque el hepatocito es una célula que es muy lábil, que es muy delicada. Entonces, todas las funciones que realiza el hepatocito o todo el metabolismo que realiza el hígado y finalmente el hígado a través del hepatocito, lo va a pasar a través de ese espacio, que es como su protección que tiene frente a cualquier cambio. Eso es de manera normal. Cuando hay una alteración endotelial, como ya les comentaba, estos disfunción de los factores angiogénicos y antiangiogénicos que se liberan por la placenta, que va a tratar de regular el mal flujo que va a llegar, porque hay un mal acoplamiento, como les mencionaba, va a aumentar el riesgo, o bueno, primero va a dañar el endotelio. Y esto, pues obviamente va a aumentar a nivel inflamatorio, va a también activar mediadores, que va a haber alteraciones en el sinusoide hepático y que nos van a conllevar a que haya una ruptura de ese espacio. Obviamente al momento de haber una ruptura del espacio de DIS y que no hay un espacio de protección, pues el hepatocito va a estar expuesto frente a todos los cambios que suceden a nivel endotelial y a nivel sistémico que se están conllevando. Entonces, esto pues nos va a conllevar a que el hepatocito 1 va a empezar con datos de hipoxia. ¿Por qué? Porque el cuerpo materno, primero al momento de que pues todo el flujo que tiene que compensar hacia nivel uterino y detecta que no está llevado de manera adecuada, va a empezar a compensar frente a algunos órganos y va a priorizar los órganos más importantes, que es corazón, que es cerebro. Hígado no es o bueno, sí es uno importante, pero en ese momento el cuerpo no lo va a tomar como muy importante. Y finalmente, a nivel endotelial, toda esa liberación de trombos va a tapar los lobulillos y bueno, en este caso toda la circulación portal, va a haber datos de hipoxia y finalmente al momento de va a haber hipoxia, pues va a haber una necrosis que les mencionaba previamente que es el dato clínico que nos explica por qué hay una elevación de las transaminasas. Eso es de manera general, a nivel hepático, o por qué sucede la lesión hepática. Todo esto nos conlleva a que haya obviamente una distensión, y si aumenta una necrosis, pues obviamente va a haber una distensión de la cápsula hepática que nos puede conllevar finalmente a pequeñas microhemorragias por acumulaciones de trombos, y eso explicaría por qué algunos pacientes también pueden presentar tanto dentro de un hematoma o hasta una ruptura hepática, porque finalmente se está necrosando su hígado. Entonces, de manera general, como les mencionaba, hay un defecto en la placentación y obviamente ahí dice, justamente me gusta muchísimo esta diapositiva porque explica de manera global qué sucede. Hay un defecto en la placentación, hay una disminución de la perfusión uterina y obviamente pues hay una isquemia y una hipoxia placentaria. Esto a que nos lleva a nivel endotelial, que es el vasito que está ahí superpuesto, pues que hay aumento de los factores angiogénicos para tratar de compensar. Eh,
Hay un aumento de las citocinas inflamatorias, obviamente hay un estado de inflamación, hay un aumento de radicales libres de oxígeno que empiezan a dañar más a nuestras células, principalmente a nivel endotelial y después a todas las células a nivel sistémico y pues también la parte, como les mencionaba, inmunológica. Todo esto nos lleva a que, pues, recordamos que el endotelio, que es la capa más interna, se rige para vasodilatar, en este caso con la formación de óxido nítrico, pero todos estos cambios hacen que esa liberación de óxido nítrico no se vea reflejada. Entonces hay un estado de vasoconstricción sistémica, porque no nada más es a nivel uterino, sino empieza a afectar a todo el cuerpo materno. Hay un aumento de la resistencia vascular para tratar de compensar. El cuerpo materno va a detectar que no llega a placenta, entonces va a tratar de llevar y llevar y llevar y llevar más flujo sanguíneo, va a empezar a llevar todo el flujo hacia esa zona, pero pues va a empezar a dañar todos los demás órganos. Y pues obviamente, aunque el cuerpo detecta que el endotelio está dañado, pues va a haber un adecuado remodelamiento vascular y va a seguir perpetuando el daño que ya de por sí tiene. Entonces, finalmente el síndrome de Hell es un daño continuo, es un daño cíclico. Todo esto que nos conlleva, ya hablábamos, uno, de la anemia hemolítica y también de la parte, ¿por qué sucede o por qué hay un aumento de la deshidrogenasa láctica? Al momento de haber una anemia hemolítica, se rompe la membrana de los eritrocitos, pero hay que recordar que la deshidrogenasa láctica es una enzima intracelular que está localizada a nivel citoplasmático, que funciona para metabolizar la formación de ATP. Al momento de haber una ruptura de esta membrana eritrocitaria, se libera. De manera general, hay ciertos niveles normales de deshidrogenasa láctica por la vida que tienen los eritrocitos de 120 días. Entonces, si a alguna persona le tomamos niveles de deshidrogenasa láctica, pues van a ser ciertamente normales, a lo mejor 200, 300. Pero ya los niveles que tiene, en este caso el síndrome de Hebb de 600, que es para hacer el diagnóstico, ya nos habla de un estado de una hemólisis intravascular. Y entonces ahí explicaríamos de manera general por qué sucede el síndrome de Hell, por qué está la hemólisis, por qué está también la alteración hepática y la disminución de plaquetas. Como está dañado el endotelio, como hay una adecuada remodelación vascular, el cuerpo va a tratar de tapar todos esos daños que están sucediendo. Obviamente con plaquetas, que es la formación de toda la protección para la remodelación vascular. Entonces, pues como es a nivel sistémico, lo que sucede es que empieza a disminuir las plaquetas por consumo, porque empieza a ocupar todas las plaquetas que tiene la paciente. Es una plaquetopenia o una trombocitopenia por consumo. Por eso también al inicio les explicaba que si vemos el frotis sanguíneo, aparte de los esquistocitos, vamos a encontrar los megacariocitos, que son los precursores de las plaquetas, porque el cuerpo materno va a tratar de compensar y va a producir estas células. Y ahí explicaríamos de manera general por qué sucede el síndrome de Hell. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No sé si todo, si no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Antes de pasar como a cuadro clínico. Posteriormente en cuadro clínico, bueno, conociendo ya todo lo que suceda de manera general en síndrome de HELP, pues ¿qué es los principales síntomas que dicen las pacientes? Acuden por epigastralgia, obviamente náuseas, vómito, malestar general, cefalea, síntomas visuales, dolor en hipocondrio derecho, ictericia e hipertensión. Sí puse el porcentaje porque, aunque obviamente sí hay pacientes que pueden presentar ictericia, etcétera, no va a ser lo más común. Lo más común siempre va a ser la epigastralgia, y eso es por la hipoxia a nivel hepático, también el dolor en hipocondrio derecho y el malestar general, porque finalmente, pues, una paciente que hay ya una afectación importante, ¿sale? También no todas las pacientes van a presentar hipertensión, aunque sí comparte el mecanismo fisiopatológico. Finalmente, el cuerpo materno
puede compensar con todos los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para que la presión no termine de elevarse. Entonces puede haber pacientes que pueden estar normotensas y aún así ya tener toda la alteración fisiopatológica de un síndrome de Hellman. Entonces también, Doc, ¿sí? la ictericia entonces, es la menor, es la que menor se va a presentar porque no tiene el porcentaje, o sea, de Es la todos que los menos síntomas. Es la que menor se va a presentar y realmente por lo menos habla de un porcentaje de menos del 5%. Realmente si una paciente presenta ictericia, sí pensaríamos a lo mejor de primera instancia en un síndrome de HELP, pero yo pensaría más en algún otro diagnóstico diferencial que más adelante los voy a explicar, como a lo mejor un hígado graso agudo del embarazo, por ejemplo. Entonces sí no sería como lo más común. Ok, gracias. Sí, ahora, el diagnóstico. Tenemos actualmente, ocupamos en ginecología la clasificación de Mississippi para hacer un diagnóstico de una paciente con síndrome de HELP. De manera global, toda paciente con menos de 150,000 plaquetas, más o el doble o por arriba de 30 en algunas guías, o el doble de su valor normal de los niveles de transaminasas, que es alrededor de 30 y una deshidrogenasa láctica por arriba de 600 es un diagnóstico de un síndrome de HELP, pero hay datos de severidad. Aquí ya lo clasifica en uno, 2 y 3. Un Mississippi clase 3 es el que les acabo de comentar, unas transaminasas por abajo de 150, entre 150 y 100. Un Mississippi clase 2 entre 100 a 50 y un clase uno pues menos de 50. ¿De acuerdo? Tenemos actualmente también la clasificación de Tennessee, pero ya no es tan ocupada porque ahí solamente hace la categorización de que la trombocitopenia por abajo de 100 y las transaminasas por arriba de al doble de su valor normal. Obviamente podemos apoyarnos de algunos otros criterios diagnósticos como un frotis, como elevación de bilirrubina, pues por la parte de hemólisis o deshidrogenas, etcétera. Obviamente paciente que puede presentar una anemia grave y pues no ha estado sangrando, ya hay que pensar que la paciente tiene ya un dato de severidad. Y pues si hacemos un frotis, pues veríamos los esquistocitos o los fragmentos o también los megacariocitos. Aunque pues actualmente la verdad es que ya con los datos clínicos de la paciente, pues casi ya tendríamos el diagnóstico por lo regular. Ahora, ¿qué diagnósticos diferenciales podemos tener? Bueno, tenemos el hígado graso agudo del embarazo, como preguntaba el compañero, que ahí sí es una hiperbilirrubinemia muy marcada, porque ahí no es tanto el daño a nivel endotelial, sino es un daño enzimático, genético materno, que hay una alteración hepática agudo. De hecho, es una hepatitis fulminante en ese caso. Entonces, son pacientes que presentan y su principal motivo por el cual fallecen es por una coagulación intravascular diseminada. Eh, Hay una afectación hepática mortal y tenemos también pues un síndrome urémico hemolítico, pero pues eso ya pensaremos más algún dato infeccioso, algún dato o una púrpura en un dato inmunológico. Y ahí hacía una diferenciación junto con el hígado graso, el síndrome de HELP o las otras dos microangiopatías, el síndrome urémico o la púrpura, en la cual se dan cuenta en el hígado graso está más elevado a nivel hepático, las transaminasas versus un HELP o versus una púrpura. A nivel de anemia hemolítica está más marcada en HELP y en las púrpuras trombocitopénicas porque de ahí parte su fisiopatología, que es una microangiopatía vascular. A nivel de trombocitopenia, pues obviamente está más marcada en HELP y en las púrpuras, pero a nivel de consumo plaquetario, una deficiencia de los factores de coagulación, pues es más marcada en un hígado graso. Y entonces ahí empezamos ya a hacer un discernimiento hacia qué patología puede presentar la paciente. Yo actualmente solamente he visto un caso de una paciente con hígado graso agudo del embarazo. Era una paciente, bueno, para mí era una niña porque tenía 14 años. Eh, Llegó a atención al hospital en periodo expulsivo, no tuvo ningún control
Se mantuvo en vigilancia, se le tomaron laboratorios de control, se encontró con todas las alteraciones en laboratorios, la paciente estaba realmente asintomática. Les hablo que eso fue como alrededor de las, eh, no sé, 10 de la noche. Al siguiente día, a las 12 del día, la paciente falleció, porque realmente es un estado muy grave. Entonces, aquí también pues hago ya más hincapié en pues qué otros diagnósticos podemos tener, pues la preeclampsia o una exacerbación hasta de un lupus, una inmunológico. Entonces, pues realmente en síndrome de HELP, si damos cuenta, no siempre va a estar presente la hipertensión, a diferencia de una eclampsia, no siempre va a estar presente lesión o de proteinuria a nivel renal. eh, no va a haber, obviamente, fiebre, eso ya pensaríamos algo infeccioso por la parte del síndrome urémico hemolítico. Hipoglucemia puede estar, pero no es algo tan marcado como en un hígado graso agudo del embarazo. Dolor abdominal, pues es más frecuente en la preeclampsia, la paciente no viene por dolor abdominal. Y pues alteraciones neurológicas, pues es más marcados. ¿Por qué? Porque cuando ya pensamos en un síndrome de HELP, es una complicación grave de una preeclampsia. Y es una paciente que si ya está dañada a nivel hepático, hay que pensar que esa paciente a nivel sistémico y obviamente a nivel neurológico ya tiene un daño. Entonces, más adelante en tratamiento, es una paciente que inmediatamente, bueno, no nada más síndrome de HELP, una paciente con preeclampsia severa o con criterios de severidad, es una paciente que se puede complicar y que siempre, de manera preventiva, tiene que tener su esquema profiláctico de neuroprotección. Siempre. Que es con, en este caso, sulfato de magnesio. Ahora, del tratamiento. Cuando inició el siglo XXI, el tratamiento del síndrome de HELP o el protocolo Mississippi, que se empezó en Estados Unidos, hablaba de que se tenía que tener tres componentes principales. Una parte, la terapia de glucocorticoides para tratar de compensar la parte de la trombocitopenia y la anemia hemolítica. Otra parte, pues, el sulfato de magnesio, no nada más para el esquema de neuroprotección, sino también porque estabiliza a nivel endotelial de manera, pues, o tiene una mejoría significativa. Y pues el control de presión arterial en las pacientes que lo presentaban. Pero posteriormente se hizo el estudio SMASH, que fue un estudio revolucionario, porque de hecho en su momento yo creo que muchos aquí compañeros vieron que a las pacientes les dejaban dexametasona, prednisona para tratar de compensar, pero se encontró actualmente a través de ese estudio en el cual es una comparación fue un estudio prospectivo de unos 4 años aproximadamente, que se terminó de publicar en el 2019, en el cual se encontró este estudio que no hay una mejoría significativa con la administración de glucocorticoides. Entonces, no hay como tal una indicación real que podamos nosotros decir que si le administramos glucocorticoides va a haber una mejoría o una disminución de la morbilidad o mortalidad de la paciente. Realmente no se encontró, aunque sí hubo pacientes que hubo mejoría, al final no era algo pues valorable. Entonces, aún así, pues la Universidad de Mississippi desde el 92 y casi de manera global se empezó a llevar este tratamiento en el cual iniciaban a las pacientes con síndrome de HELP el tratamiento con dexametasona, siempre que pues los niveles de plaquetas estuvieran por abajo de 100 y ahí iniciaban, ¿no? Que pues anteparto, dexametasona 10 cada 12 horas o pues ya en posparto 10 y después iban bajando conforme iban pasando las horas de posparto, a las 12 horas igual 10, a las 24 5 y a las 36 horas 5. Pero pues eso actualmente ya no está en uso. Posteriormente, el sulfato de magnesio, aquí el ensayo MACPI sí nos encontró que aquí sí tenemos un beneficio en las pacientes. No nada más porque, pues obviamente disminuimos el riesgo de que la paciente tenga un estado de eclampsia, sino también porque bajamos el porcentaje de mortalidad materna.
A nivel general o a nivel global, el sulfato de magnesio pues va a disminuir la expresión de acuaporinas en los astrocitos, eso es a nivel neurológico. Esto va a prevenir la formación de radicales libres y la formación de peróxidos lipídicos. También va a disminuir a nivel neuronal la formación de el receptor de N-metilaspartato. Esto va a evitar que este receptor o lo antagonice y disminuya el efecto del glutamato y así va a limitar la despolarización neuronal masiva, que finalmente es la base de por qué sucede una convulsión y una eclampsia en las pacientes. Esto es a nivel neurológico. A nivel endotelial, como yo les mencionaba, disminuye la formación de radicales libres de oxígeno, que, como recordarán el inicio en fisiopatología, les mencionaba que esto conlleva a nivel endotelial al daño que ya tiene nuestro endotelio. Entonces, no nada más nos disminuye la formación de radicales libres, sino también nos regula eh, al nivel endotelial para que haya una vasodilatación y una homeostasis vascular. El endotelio es un músculo liso. Entonces, cuando nosotros administramos sulfato de magnesio, nosotros promovemos a que haya un aumento del complejo calcio-calmodulina que actúa a nivel endotelial y que promueve la contracción del músculo. Entonces, esto va a estar bloqueado porque finalmente el endotelio está dañado, está en un estado de vasoconstricción masiva. Entonces, como va a bloquear o va a promover la liberación de óxido nítrico que ya había estado bloqueada, esto nos va a conllevar a que haya una vasodilatación. Y de hecho, eso también explicaría por qué algunos doctores, obstetras, anestesiólogos, cuando tenemos alguna paciente con sulfato de magnesio previo a alguna cirugía, dicen que si tiene ese sulfato, la paciente pues va a sangrar, va a tener atonía. En cierta manera, sí es un poquito real, porque sí, el útero es un músculo liso y si tiene sulfato de magnesio, pues claramente va a estar vasodilatación, pero no es algo tan, no hay estudios que han comprobado esa teoría, pero sí los estudios nos marcan que a nivel endotelial ayuda a la formación de óxido nítrico a través del complejo calcio-calmodulina y ayuda a que haya una vasodilatación. Entonces, claramente el uso de sulfato de magnesio no nada más es para neuroprotección, sino también para tratar de ayudar un poco a la estabilización vascular y a la homeostasis vascular. Y finalmente, pues el esquema de sulfato de magnesio tenemos muchísimos. Realmente tenemos actualmente el esquema de Suspan modificado en la cual administramos 4 miligramos, 4 ámpulas de sulfato de magnesio en una solución fisiológica para 20 minutos y después una solución fisiológica 900 con 10 ámpulas para pasar 1 gramo por hora por 24 horas. Pero actualmente, pues realmente si leemos la guía de práctica clínica, tenemos diferentes esquemas para el uso de sulfato de magnesio. Tenemos el esquema de Cibaí, tenemos el esquema de Pritchard. Eso ya depende mucho y si hace hincapié, aunque sí el más utilizado y el que tiene menor riesgo de intoxicación por sulfato de magnesio es el esquema de Sussman modificado, realmente la guía de práctica clínica no dice cuál es el mejor, dice que hay que ocuparlo, nos da todos los esquemas y el que mejor o se tenga disponible en ese momento. Y la guía NICE, pues nos maneja que la administración debe ser de 4 gramos por vía intravenosa por 5 a 15 minutos y después una infusión de 1 gramo por hora. Entonces, si la paciente pues, ya tuvo una eclampsia, pues continuar 24 horas después del último ataque. Y la parte de pues hipertensión, que les mencionaba que el 80% aproximadamente de la paciente lo va a tener, pues esta paciente hay que tratar de controlar esos niveles de TA. Las metas actualmente varían mucho acorde a qué colegio nos estemos guiando. Si nos estamos guiando por la COC, que es el Colegio Americano de Ginecología, si nos estamos guiando por el Royal College, si nos estamos guiando por la Organización Mundial de la Salud, etcétera. De manera global, tenemos que tener una TA de 135-85. Esa siempre va a ser nuestra meta, nuestra paciente. ¿Qué tratamiento podemos ocupar? Pues tenemos la betalol en la ámpula de 20 miligramos.
bueno, bien, en el ámpula tenemos nifedipino vía oral de liberación inmediata de 10 miligramos o hidralazina. También, obviamente sí, la primera opción siempre va a ser la betalol, pero si no hay este medicamento podemos ir cambiando junto con los otros. Y ya los cuadros antihipertensivos en preeclampsia, pues ya también está el metoprolol, hidralazina, pero de manera global en un estado urgente es o la betalol, o nifedipino, o hidralazina. No hay como tal algún cambio. No vamos a ocupar alfa-metildopa o metoprolol porque son medicamentos que se ocupan sí para el control, pero no para la urgencia hipertensiva en ese momento. Y ahí pues tenemos la dosis. Si vemos que tras administrar el ámpula de la betalol no se alcanza el objetivo de presión, volvemos a medir la presión en 10-20 minutos. Si no alcanzamos la meta, que es pues, bueno, para la meta de TA tiene que ser 135-85, pero nuestra meta en una urgencia tiene que ser abajo de 160/110. Si logramos estar por abajo, podemos iniciar el tratamiento ya de control con nifedipino de liberación prolongada, con metoprolol, etcétera. Pero si no logramos esos niveles de TA, es una urgencia, hasta por arriba de 160-110, ya le pasamos un bolo y no remitió, pues pasamos a aumentar la dosis a 40. Volvemos a medir, a los 10-20 minutos no, pasamos a 80. E igualmente lo mismo en difedipino, tenemos que estar evaluando conforme a los 10-20 minutos si ya llegamos a una meta o si tenemos que aumentar la dosis. Complicaciones, les mencionaba, esta paciente pues aproximadamente del punto 9 al 1,6 de los casos van a presentar en síndrome de HELP un hematoma subcapsular que va a presentarse principalmente en el lóbulo derecho como una hemorragia parenquimatosa. Va a depender mucho del estado de la paciente. Puede ser un tratamiento conservador, pues es obviamente estar monitorizando hemodinámicamente a la paciente, estar pasándole esquemas o hemoderivados, etcétera, o pues ya un esquema o un tratamiento quirúrgico, si ella en inestabilidad, ya hay ruptura, está creciendo el hematoma. Y la ruptura hepática, finalmente esta, pues si tenemos la duda, por eso en el caso clínico mencionaba que se revisaba la cápsula hepática, porque sí tiene una alta mortalidad en la paciente. Si tenemos la duda, si es una paciente no sabemos si sí o si no, pues podemos ocupar algún diagnóstico por imagen, ya sea por un ultrasonido, una tomografía, una resonancia, etcétera. O en caso de inestabilidad hemodinámica, pues obviamente pasar a una LAP. Lo más importante ya para tratar de finalizar en síndrome de HELP es es una paciente que va a presentar complicaciones y que hay que estar siempre atentas a todas las complicaciones que nos puede presentar la paciente. Es una paciente que hay que tratarla de manera global, como equipo. Como les decía al inicio, no nada más es el obstetra y el anestesiólogo, sino también todo el equipo que es también parte de enfermería. Eh, Tratar de que esa atención sea oportuna. En su momento con la maestra Torres, que hemos trabajado en casos así en el hospital. Comentábamos que si ya ella, si le decimos a una paciente con tal diagnóstico, que vamos a activar código aéreo, que probablemente va a necesitar hacer algunas técnicas para tratar de contener el sangrado, porque estas pacientes, la mayoría va a presentar atonía, va a presentar alguna complicación de hemorragia, casi por seguro. Entonces tenemos ya que estar prevenidos y entonces tanto todo el equipo de enfermería ya sabe, ok, tener disponibilidad de tal sutura, tal medicamento, estar adelantados. ¿Por qué? Porque es una paciente que les mencionaba, sangra, se complica. Y lo que queremos aquí es que las pacientes sí van a ser pacientes complicadas, pero que al final esa complicación no afecte su calidad de vida. ¿Sale? No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Me pregunta la compañera Karina, en pacientes con síndrome de HELP, pero con un feto muy prematuro, menos de 32 semanas, ¿cuál es su criterio clínico para decir si se puede intentar un manejo conservador? Pues realmente, eso sí me faltó. El tratamiento eh, depende mucho de cada paciente. ¿Por qué?
La paciente con un síndrome de HELP es un estado en el cual tienes que valorar porque es una complicación muy grave. Realmente, si ya tenemos un diagnóstico exclusivo de síndrome de HELP, sonará un poco, no a lo mejor bonito, pero hay ocasiones en las que con estos diagnósticos no nos podemos esperar tanto tiempo. Realmente aquí sí tenemos en cuenta porque el único tratamiento efectivo para pacientes con síndrome de HELP es terminar el embarazo, punto. Entonces, si tratamos de esperar un manejo conservador, sí, pero es una balanza. Es una paciente que se va a complicar mucho, es una paciente complicada. Ahí, para empezar. A diferencia de la preeclampsia, que sí nos podemos esperar 48 horas y controlamos la RTA, etcétera, en el síndrome de HELP no, porque en el síndrome de HELP ya hay una alteración hepática. Si nos esperamos más tiempo, es una paciente que se nos puede romper el hígado, es una paciente que puede convulsionarse. Entonces, realmente, cuando ya hay un paciente prematuro, sí preferimos siempre a mamá versus bebé. Pero pues eso ya depende mucho de cada médico. Eso ya realmente está a nivel, pues, de cada obstetra y de cada equipo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Preguntan que un 15 o un 20 de pacientes con síndrome de HELP no presentan hipertensión ni proteinuria. Ujú. ¿Cuál ha sido el síntoma signo más engañoso que lo ha hecho sospechar en HELP? El dolor abdominal. Toda paciente con dolor abdominal embarazada y que esté normotensa, piensa en síndrome de HELP. Sí o sí, o alguna otra alteración. O sea, pídanle paciente embarazada que llegue, paciente embarazada con dolor abdominal, y es diferente, porque cuando una paciente viene por dolor abdominal, siempre se va a decir, es que me duele la boca del estómago, es que me duele abajo de la costilla. Hay que diferenciarlo de un dolor de un trabajo de parto, que es un dolor pélvico, que es un dolor suprapúbico. Estas pacientes nos van a decir con un dolor a nivel de la boca del estómago. Esas pacientes sí o sí pídanles perfil toxémico. Pidas unas pruebas de funcionamiento hepático, una biometría hemática y una química. Siempre. Es preferible a veces pecar de exagerado, pero es mejor demostrar que no tiene nada y pensar que a lo mejor es otra cosa. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, la verdad es que, pues si no alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, realmente espero que esta presentación, que fue a lo mejor algo breve y a lo mejor con mucha información, sí haya pues ayudado a que sepamos que pues el síndrome de HELP es una enfermedad que la pueden presentar cualquier paciente, pero que siempre hay que estar prevenidos y que finalmente la atención es integral. Todo el equipo de respuesta tiene que estar para la atención inmediata de la paciente.